responsabilidad tienen los países de la región, estoy hablando de nuestra región, ante esto? Porque Haití nos pertenece a todos, pero digamos, ¿cuál es la reacción de estos países que tienen presidentes que son revolucionarios? ¿Cuál es la reacción de la situación de Haití? En algún tiempo. No, es que hay varios factores importantes. Uno de los factores es el aislamiento de Haití. Es decir, que después de la revolución de 1904, Haití fue totalmente aislado, puesta en cuarentena. Incluso el Congreso de Panamá, Haití no fue invitado, ¿no? Así que hay un aislamiento total y que tiene consecuencias hasta ahora. Mucha gente en América Latina no sabe lo que es Haití, no sabe lo que está pasando en Haití, no conocen la historia de Haití. Así que es muy fácil fabricar un cuento que la MINUSTA es una misión humanitaria. Claro. He visto imágenes en la televisión uruguaya donde muestran los soldados de Uruguay distribuyendo comida, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que se crea toda una imagen distorsionada que no tiene nada que ver con la realidad, pero que funciona porque realmente hay un bloque, una pared, ¿no? que la gente no sabe lo que es Haití. No saben, por ejemplo, que Haití es un país que fue autosuficiente en cereales en los años 70 y que ahora está importando 82% de su consumo de arroz anualmente de Estados Unidos, y que fue una consecuencia de la imposición y la liberalización comercial. E incluso Bill Clinton tuvo que confesar eso en una audición del Parlamento de Estados Unidos, diciendo que yo soy responsable de eso, y que esa medida tuvo muchos beneficios positivos por los agricultores de Arkansas, de donde sale, pero que eso fue muy negativo para el campesinado haitiano. Bueno, dijo eso casi llorando, pero no ha cambiado de política. Perdón, pero no cambió la política. Sí, pero exactamente. Así que eso es un elemento importante. Otro elemento es que realmente muchos de esos gobiernos no han asumido una ruptura con el imperialismo, ¿no? Es decir, que hubo una recuperación de espacio de soberanía, eso es indiscutible, pero permanecen también, por ejemplo, Brasil. El presidente Lula discutió con el presidente Bush de la cuestión de los agrocombustibles y decidieron que Haití, Guatemala y El Salvador serían los países prioritarios para instalar agrocombustible en un sistema triangular: Estados Unidos, Brasil y esos países, ¿no? Así que hay toda digamos, intereses compartidos, ¿no? División de trabajo que explica eso. Y el hecho que fundamentalmente hay una imagen distorsionada de Haití, presentada como un país totalmente desesperado, donde no hay nada, no hay ni un árbol, ¿no? Así que realmente eso ayuda a justificar esa retórica. Y estoy seguro que, por ejemplo, la experiencia de la MINUSTA no se podría repetir en otros países de América Latina. Pero tal vez, digamos, este es un punto muy importante, digamos, cuando pensamos en nuestra tarea aquí en Argentina, en otros países de América Latina, digamos, esa exigencia de responsabilidad, o sea, que no es simplemente una cuestión de los soldados de Nepal, es una responsabilidad del MINUSTA, lo cual el gobierno de Argentina sigue participando y sigue reivindicando su participación. Pero yo lo entiendo de que Estados Unidos tenga el interés que tiene, siempre ha sido, y lo que ha hecho no solamente en Haití, sino que lo que no puedo aceptar es que nuestros gobiernos acá en nuestra América, que se dicen revolucionarios, nieguen la situación de Haití ante su pueblo y ante el mundo. Eso es lo que no puedo aceptar, es inaceptable, sobre todo pero ninguno dijo que era revolucionario, progresista, que distinto. En otros países que hemos visitado y que los mandatarios se llenan la boca hablando de la revolución en su país. No pueden ver un país hermano que está subyugado. Eso no lo puedo entender. Con la CELAC, ¿qué pasó con ustedes? ¿No se incorporó? Sí, somos miembros de la CELAC. ¿Y qué hace la CELAC? En Haití no tiene una presencia muy visible. A cierto momento la UNASUR
estableció una oficina, abrió una oficina en Haití, dirigido por Rodolfo Matarroyo, durante varios años, que hizo algunos trabajos interesantes sobre derechos humanos, etc. Pero se cerró, incluso antes de la muerte de Matarroyo. Sí, hace como año y medio. Sí, se cerró. Sí. Hace un año, casi año y medio, cerró la oficina. Sí. Y también, bueno, para analizar la MINUSTAH, no solamente esa voluntad de hacer nuevas modalidades de ocupación militar, pero también el hecho que en el Caribe hay una situación de geopolítica complicada para Estados Unidos, sobre todo con la presencia de dos proyectos contestatarios, ¿no? De Cuba y la Revolución Bolivariana. Así que eso explica que, por ejemplo, hay toda una ofensiva para la construcción de nuevas bases militares, nueva base militar en Honduras, incluso hay una nueva modalidad de coordinación de las fuerzas militares de Estados Unidos en Honduras, nuevas bases en Colombia, hacia el Caribe, nueva base en Curazao, Aruba, ¿no? Y está claro que hay la tentación de hacer una respuesta militar a los proyectos que reclaman la construcción de una soberanía nacional y regional. Y en ese sentido, la MINUSTAH entra un poco en ese... Y cuando uno mira el mapa, Haití se encuentra exactamente en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela, ¿no? Sí. Así. Quería preguntar, ¿qué grado de organización tienen los movimientos populares? ¿Qué proponen para salir de esta situación? Sí, es que, como lo explicaba, bueno, hubo, durante la dictadura de Duvalier, sobre todo los primeros años, hubo una resistencia muy fuerte, incluso guerrillas. Durante casi 10 años hubo focos de guerrilla tratando de derrocar la dictadura de Duvalier, que obtuvo una victoria militar sobre esas guerrillas y que hizo una represión muy violenta en contra del movimiento social, específicamente el movimiento sindical, ¿no? Hay una película interesante de una sesión del Tribunal Russell con el testimonio directo de unos dirigentes sindicales que fueron encarcelados y después exiliados, y también una represión violenta en contra del movimiento estudiantil y del movimiento de maestros, que era muy fuerte, ¿no? Y esos movimientos entraron en un proceso de reconstrucción a partir de los años 80, ¿no? Y muchos de ellos, y sobre todo el movimiento campesino, se reconstruyó bajo el paraguas de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica hubo una corriente de teología de la liberación muy fuerte que permitió todo un trabajo de formación de educación política y que explica que en 85-86 llegamos con un tejido organizacional muy denso y con un nivel de conciencia política bastante alto. Y así que podemos decir que en algunos sectores, como el sector campesino, el sector de mujeres, hay un nivel de organización bastante alto. El sector sindical y el sector estudiantil, que han jugado también un papel importante en los conflictos de 86-87, ahora están muy debilitados. Hay un movimiento sindical fragmentado, con 10 centrales sindicales, y un movimiento estudiantil muy débil, ¿no? que no tiene la lucidez política de los movimientos estudiantiles que han jugado un papel importante en la lucha contra la ocupación del 15, la ocupación norteamericana, y que durante todo el siglo XX habían tenido una presencia política fuerte. Pero en ese momento lo más notable es el protagonismo del movimiento campesino, ¿no? Y del movimiento de mujeres, ¿no? Son dos sectores más visibles, más organizados y más presentes en el campo político. Así que nosotros, uno de los trabajos que estamos haciendo es la construcción de un movimiento patriótico, que llamamos Movimiento Patriótico Democrático Popular, que trata de unificar a esos movimientos sociales
y para realmente poder cambiar la relación de fuerza que existe en el país. Pero a pesar de la contraofensiva que permite desarticular algunos sectores organizativos, se puede decir que en su conjunto el sentimiento anti-ocupación y el sentimiento anti-minusta es fuerte. Para ilustrar eso podemos, bueno, no solamente hay muchas manifestaciones, incluso en algunos momentos, por ejemplo, un día la población de Cabo Haitiano, que es la segunda ciudad de importancia del país, se despertó y en el cuartel de la MINUSTA había un cuerpo de un joven ahorcado y bueno, la MINUSTA dijo que se suicidó. Y por ejemplo, la gente no creyó eso y hubo una reacción muy violenta, manifestaciones durante 2 semanas, la ciudad totalmente paralizada. Y otro signo también es durante los carnavales. El carnaval en Haití es muy importante y siempre en cada ejercicio de carnaval hay producción de músicas anti-MINUSTA, de caricaturas de la MINUSTA y denunciando su presencia y de manera irónica muchas veces, ¿no? Así que en ese sentido se puede decir que realmente hay un tejido organizacional importante, a pesar que a partir de la caída de Aristide, sobre todo en el segundo golpe de Estado, hubo una polarización dentro del movimiento social y popular. Un movimiento que quedó fiel a Aristide, un movimiento que fue crítico a Aristide por las limitaciones que tuvo durante su presidencia, ¿no? Pero se está superando poco a poco, ¿no? Para crear el movimiento más unificado. Y la idea de ese movimiento de participar en qué instancias, institucional, donde... Claro, digamos... Como en las elecciones o... Claro, que hay postura con respecto a lo electoral, participan, no participan, qué van a hacer, qué estrategias se plantean organizativas. Sí. Eso. Y, así que el movimiento, el MPDP que estamos construyendo, tiene varias tácticas, ¿no? Trabajamos mucho sobre las reivindicaciones fundamentales, como por ejemplo la cuestión de la reforma agraria, la cuestión de la soberanía alimentaria, la cuestión del acceso a los servicios básicos, salud, educación, etc. Pero también una expresión en el campo político, o sea, que hay una presencia en el campo electoral a través de una plataforma que ahora tiene la plataforma Leve Campé, que tiene 12 candidatos a las legislativas y que tiene como 80 o 85 candidatos para las municipalidades y a nivel local. Pero al lado de eso también se puede decir que hay otras fuerzas políticas críticas también, como por ejemplo el partido de Jonathan Aristide, que no sé si conocen un poco la historia de Jonathan Aristide, entonces me estaría 2 días para contársela, pero ahora está presentando una candidata, que es Maris Narcís, que es un médico, que es candidata a la presidencia, y también hay un partido que se llama Los Hijos de Dessalines, que está dirigido por un senador, un antiguo senador, ex senador, Moïse Jean Charles, que ustedes conocen aquí porque él visitó el país varias veces en la campaña contra la MINUSTA y es candidato a la presidencia también. Estuvo acá en el Parlamento, ¿no? ¿Ah? Estuvo acá en el Parlamento, Sí. en la Plaza Rosada. Sí. Y también hay un líder campesino que se llama Chaval Jean-Baptiste, que es un líder histórico del movimiento campesino y que es de un dirigente regional de Vía Campesina también, para el Caribe, que también es candidato a la presidencia. Así que hay un sector progresista, digamos, presente en las próximas ¿Y es posibilidad de elecciones. convergencia de algunos sectores? No. Todavía no hay una convergencia formal todavía, pero hay conversaciones, por supuesto se va a llegar a acuerdos Claro. en ese proceso electoral. Tal vez sería importante, Camille, digamos, antes de que seguimos con Sí. el diálogo, que comenta algunas de las iniciativas también de los próximos tiempos en cuanto a la búsqueda de seguir fortaleciendo la solidaridad latinoamericana.
Sí, nosotros trabajamos muy activamente a nivel de los redes de solidaridad. Bueno, somos miembros de Júbilo Sur y hemos participado muy activamente en la Alianza Social Continental, en los encuentros hemisféricos en La Habana, y también estamos participando en un espacio muy importante que se llama Asamblea de los Pueblos del Caribe, que se reúne cada 2 años. Un encuentro previsto para agosto de este año, que es una agrupación de los movimientos democráticos del Caribe, antiimperialistas. Y hay muchas iniciativas que estamos tomando en esta coyuntura. Una iniciativa importante es sobre la cuestión de la minería, porque la PAPDA creó una coalición de organizaciones que trabaja sobre la cuestión de la minería, y lo que estamos haciendo como trabajo básicamente es formación, información de las comunidades amenazadas por las explotaciones mineras, y en eso hemos tenido resultados bastante interesantes, sobre todo en la parte norte del país. Estamos trabajando también para que en noviembre podamos realizar un foro binacional con las organizaciones dominicanas sobre la cuestión minera, porque es una cuestión que es de los 2 países. Y este año 2015 es el centenario de la primera ocupación de las tropas norteamericanas en el 15. Y queremos aprovechar de ese centenario para impulsar una reflexión profunda sobre esos 100 años y ver la conexión que existe entre la ocupación norteamericana y la ocupación de la MINUSCA, la continuidad que existe y los mecanismos de dominación instalados desde el 15, que muchos de ellos todavía son vigentes. Y en ese sentido estamos organizando varios eventos importantes. Un evento importante se va a desarrollar el 17 y 18 de julio, que es un coloquio internacional sobre la desocupación de Haití, que llamamos ocupación, desocupación y solidaridad. Y el objetivo es convocar a todos los amigos, camaradas, compañeros latinoamericanos que han trabajado conjuntamente con nosotros en la solidaridad, para hacer un balance de la MINUSTA, de los 11 años de la MINUSTA, para hacer un balance del trabajo de solidaridad y también para estudiar nuevas estrategias frente al retiro probable, lento, probable de la MINUSTA, pero también qué formas, qué acciones, qué programas de solidaridad más activa podríamos inventar con el pueblo de Haití, para que no sea solamente la respuesta imperialista de la MINUSTA, pero que haya una respuesta desde los pueblos de América Latina frente a la crisis haitiana. En ese sentido hay iniciativas interesantes, pequeñas, pero interesantes, como por ejemplo, a raíz de un trabajo que hemos hecho, el Movimiento Sin Tierra creó con otros grupos de Vía Campesina una brigada en Haití que se llama Brigada de Salir, que son 35 compañeros que viven en Haití y que vienen de movimientos campesinos de Argentina, de Brasil y de Cuba, y que trabajan directamente con las organizaciones campesinas en varios frentes, sobre las semillas, sobre la reforestación, sobre problemas de salud, sobre cooperativas, etc., ¿no? Así es un núcleo chiquito, pero es una iniciativa muy interesante, ¿no? Para que el pueblo de Haití no vea solamente los militares sobre sus tanques, pero que vea también compañeros campesinos que están en la misma lucha, que tienen los mismos enemigos, que tienen los mismos sueños, las mismas perspectivas, ¿no? Así que esta reunión es para estudiar eso, ver realmente cómo podemos avanzar, hacer el balance de lo que hicimos durante esos 11 años y ver cuáles son concretamente, cómo podemos hacer la solidaridad entre Haití y los pueblos latinoamericanos, ¿no? Sobre todo que la experiencia de ustedes es muy valiosa en muchos campos y hay muchos aportes que ustedes podrían hacer en Haití, por ejemplo, si tomamos la cuestión de la reforestación, si tomamos toda la cuestión de la medicina popular, la relación entre medicina tradicional y medicina occidental, hay
muchas experiencias en Argentina, en Uruguay, las cooperativas de vivienda de Uruguay. En Brasil hay muchas experiencias también interesantes que podrían ser muy valiosas en el momento de ayudar al pueblo de Haití a construir respuestas frente a la crisis actual. Pero eso, por supuesto, se debe hacer con el respeto de la cultura haitiana. Y hay ejemplos muy bonitos, muy lindos de cooperación con Cuba. Desde 95 o 96 hay 800 médicos cubanos en Haití que trabajan directamente con las comunidades y que están en todas las municipalidades en Haití. Y un ejemplo interesante es que cuando se dio el golpe de Estado contra Aristide en 2004, el gobierno de facto eliminó el subsidio que se daba a los médicos cubanos y las comunidades se encargaron de nutrirlos durante más de 9 meses. Eso muestra la fraternidad y la relación que existe, que realmente es una cooperación solidaria muy interesante, ¿no? ¿Qué dejó de cooperación la misión que fue de Argentina y qué están haciendo ahora que si todavía no se han retirado? Algo para que nosotros podamos esta semana llamar a este señor tan amable que me llamó diciendo el vicecanciller que ya la lucha nuestra había dado fruto y que la Argentina había decidido retirar sus tropas. Menos, había dicho, la del hospital, que eran especialistas y que esos no se iban a retirar, iban a seguir colaborando. Pero para saber, para poder hacer una... Es una de las cosas más chocantes cuando uno analiza el balance de la MINUSTAH, cuando tienes 12.000 soldados presentes en el país, 800 millones de dólares al año, Sí. y tú ves que bueno, las cosas interesantes que se hicieron son muy pocas. El ejército ecuatoriano construyó unas casas, una carretera, una comunidad campesina, muy interesante. Argentina tiene un proyecto que se llama Pro Huerta, que funciona, que es pero Argentina está invirtiendo mucho más en la MINUSTAH que en Pro Huerta, ¿no? Claro. Y Brasil, bueno, lo único que están haciendo ahora es financiar parcialmente una represa. Una represa que para nosotros es una catástrofe, ¿no? Porque eso va a inundar una gran parte de un llano muy fértil, cuando hay alternativas tecnológicas mucho más interesantes para el riego, ¿no? Así que muy pocas cosas. Cuando ves 11 años de casi, no sé, 8.000 millones de dólares gastados, ¿no? 12.000 soldados presentes en el país, muchas cosas se podría hacer, pero eso debería inscribirse en otro concepto, ¿no? Otra cooperación que no tiene nada que ver con esa presencia vertical militar, que es más destructiva que constructiva. En ese sentido, digamos, pensando en esas tareas que nos tenemos por ahí pendiente como comité aquí, ¿no? Que tenemos esta situación de que efectivamente hay algunos indicios que Argentina efectivamente está retirando sus tropas, pero al mismo tiempo el gobierno argentino sigue diciendo que es contra voluntad del gobierno argentino. Y de hecho, en los últimos debates que han tenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el último público fue en marzo, y la posición pública del gobierno argentino era solicitar la posibilidad de quedarse, cosa que en ese momento fue negado. Entonces tenemos una situación, digamos, ahí muy complicado, pero en eso la exigencia me parece de responsabilidad de la MINUSTAH y la responsabilidad entonces del gobierno argentino como parte de la MINUSTAH frente a, mínimamente frente a lo que es la situación de cólera. Eso me parece una exigencia muy grande
Y siempre hemos planteado que lo que queremos y reivindicamos es que el gobierno argentino, que todos los gobiernos de América Latina, tienen la posibilidad y la obligación de tener una política de cooperación realmente solidaria, no una política de asumir la tercerización de una ocupación ajena, digamos, porque seguramente no son por intereses nuestros, digamos, que las fuerzas militares de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de tantos países están en Haití. No son intereses nuestros, son intereses de otros. Me llama la atención que es lo que dice, exacto, sí, hay una gran confusión planteada. El mismo gobierno planteado permanentemente que estamos retirando, mandamos un poco más de pro-huerta, bueno, tenemos una idea de que Haití está avanzando, la falta de información que aplica en esta reunión. La tenemos todos y bueno, vos traes mucha información que es muy importante. Pero me llama la atención que lo que se decía Eber es muy importante, el tema de la corresponsabilidad y el tema de derechos humanos es muy importante en Argentina, que están ahorita, por cierto, pero es muy importante en Argentina. Y me llama la atención que la acción por el tema de Naciones Unidas, que es un hecho internacionalmente visto como irreverente, yo he visto revistas The Economist diciendo una barbaridad, no se presenta el caso, digo para movilizar, no digo por el tema judicial. El caso completamente Argentina. En Argentina tenemos también este principio que los derechos humanos son universales y por lo tanto, ¿por qué no comenzamos? No es posible, yo no conozco el tema jurídico, pero me parece que sería un hecho novedoso la posibilidad de que se presentara formalmente con lista presente, bueno, un caso de derechos humanos, porque creo, la cuestión está en Argentina misma, no que sea la gente confundida, pero cuando ya la gente tiene bastante información de lo que pasó con el cólera, creo que un nivel informativo existe. Nadie sabe decir que no es verdad lo que decís vos, nadie dice no, esto no es. Hay un grado, digamos, ya por tanto, me parece que falta el tema de la responsabilidad, y este tema Naciones Unidas tiene que estar responsabilizado porque nosotros somos miembros de Naciones Unidas. Yo no digo esto como hecho jurídico porque no creo que el tema jurídico habrá que tener su pan, puede tenerlo o no, no importa. Pero hecho político de que estamos ante un año electoral, que todo el mundo quiere hablar de derechos humanos también, ustedes están en el electoral y decir que el tema más importante o más claro que tiene la población es la oposición a la MINUSTA, estamos engañados a la población haitiana, y sería también con los movimientos sociales, apoyándonos también mutuamente el hecho de que pudiéramos presentarnos ante la opinión pública internacional, que bueno, el señor Ban Ki-moon, bueno, venga a declarar a Argentina, venga a declarar a Brasil, a Uruguay. Hay países como Uruguay donde la gente no sabe nada de este tema. Uruguay sabe, digamos, hay un sector que ha estado mismo en frente en contra, pero no tenemos ninguna acción y solamente reuniones no alcanzan, porque reuniones siempre alcanza el argumento de que, bueno, no puede ser, pero bueno, estamos viendo, claro, vamos a investigar. Pero bueno, acá hay una acción concreta, acá hay un daño, hay familias dañadas, hay daño civil también, porque hay un daño, y por tanto hay que hacer un ejercicio de esto en los países. Y esto llamaría, por lo menos en un momento dado, sobre todo los momentos claves, tanto al intervenido esta comisión, Beverly, bueno, de Mujeres Esquivel, es el momento clave cuando se aprueba en el Consejo. Aquí nunca se sabe que Argentina vota en el Consejo de Seguridad, cuando tiene su voto, la prórroga. Acá ni se sabe, se pasa. Entonces, no, si ponemos un momento de atención, puede ser esta cuestión de ponernos en una referencia. Yo siempre digo pensando algo novedoso y que tenga que ver con esta condición, y visto que estamos en un cambio político grande en América Latina, y bueno, complejo, y que bueno, necesitamos también tomar aire con respecto al tema de la sociedad latinoamericana, que está muy diluida, ¿no? Por eso me parece que, no sé cómo se ve eso, me llamó la atención que esté en Nueva York, la acción judicial, está el Departamento de Estado, pero no importa, está bien, digamos, serán en todos lados, pero creo que corresponde también hacer en Argentina, en Uruguay, en otros países que tienen justamente tropas y que son corresponsables también de este daño, ¿no? Esto sería, digamos, interesante, digamos, yo creo que profundizar y pensar, digamos, con mucha creatividad cómo asumirlo. Porque de hecho, digamos, hay también en este momento muchísimas denuncias que han tomado el Estado público sobre la explotación sexual, digamos, común y corriente, digamos, entre los soldados de la MINUSTA y la gente en Haití. Y hace un mes atrás, más o menos, hubo en Uruguay una reunión en este momento sobre el tema de las misiones de paz en general de Naciones Unidas. Y esta forma parte casualmente de un proceso que no sé exactamente cuál es el programa que tiene, pero un proceso se supone de revisión de los parámetros de las misiones de paz en todas Naciones Unidas. Y ese proceso a lo mejor también sería